¿Cómo puedes impactar a tu cliente? Customer centricity. Para mí eso es oro molido, que sepas identificar las necesidades de tu cliente y basado en eso, que puedas generar un diferenciador en temas de servicio. ¿Qué hipótesis son las que queremos confirmar? Y eso también te da foco. Eso te da foco para perseguir la validación de esa hipótesis y para demostrar a quien tengas que llevar los resultados que funcionó o que no funcionó, en donde todo el board eran hombres. Y yo participaba con él dentro de estas reuniones y la verdad es que hubo muchas veces en que mi narrativa interna no me estaba ayudando a poder alzar la voz, ¿no? Entonces creo que una mujer empoderada es la mujer que tiene voz. No sin antes, siempre me gusta preguntaros una frase que os identifica, que os representa, que guía vuestro camino. ¿Cuál es la tuya? Hoy en Way to the Top nos acompaña Karen García, Innovation Ambassador de Bayer México. Fue fundadora del área de innovación dentro de la compañía, es coach ontológica y speaker internacional. Karen es una de esas líderes que no solo habla de transformación, la vive. Ha impulsado una cultura de innovación transversal dentro de una de las farmacéuticas más importantes del mundo. Pero detrás del cargo hay una historia con propósito, con valentía, de una mujer que ha decidido liderar con gran ímpetu. Karen, bienvenida a Way to the Top, esta es tu casa. Muchas gracias, Juanjo, gracias por la invitación. Feliz. La verdad que tenía muchas ganas que estuvieras aquí. Tenemos personas en común, de aquí le mandamos un fuerte abrazo a Tere Martín y a Elisa Escalante, que fueron las personas que me hablaron increíblemente de ti y nos conectaron. Sí, dos grandes líderes a las cuales yo admiro muchísimo, he trabajado con ellas. Sí. Y de ellas he aprendido mucho, Juanjo. Creo que también esa es la magia de la innovación, que te conecta con personas muy valiosas. Qué interesante. Oye, hoy vamos a hablar mucho de innovación, Sí, me encanta. de cómo transforma estructuras corporativas de grandes gigantes desde dentro, pero siempre con ese punto, innovando. Sí. Hoy me encantaría que la audiencia no solo conociera a Karen profesional, sino que conocieran mucho más de ti como persona. Porque sé que eres una mujer que te mueves con propósito. Sí, sí, creo mucho en que puedas identificar cuál es tu pasión, Juanjo. Cuando eres capaz de saber qué es lo que te mueve, como bien dices, cuál es tu pasión, qué es lo que quieres perseguir y sobre todo, Juanjo, yo creo que es cómo quieres impactar a los demás. Sí. Creo que lo que haces día a día tiene una razón de ser. Eso es lo que a mí me motiva todas las mañanas al levantarme y decir, hoy tengo un día más para poder llegar ahí. Qué bueno. Oye, ¿cómo descubriste esta pasión por la innovación? ¿Hubo algún momento en tu vida o alguna persona que encendió de alguna manera esa chispa? Sí, Juanjo, fíjate que sí, yo tengo una anécdota muy buena respecto al tema de cómo nació en Karen esa chispa de la innovación. Tuve un líder al cual admiro muchísimo en Bayer, justamente tuve la oportunidad de trabajar con el CEO de la compañía y en algún momento, yo era su project manager, me dijo, oye Karen, fíjate que se va a crear un área de innovación, necesitamos identificar quién tiene los talentos para ser Innovation Ambassador de la compañía. Yo era su project manager, entonces le dije, señor Gerlich, no se preocupe, yo investigo quién tiene los talentos. Entonces empezamos a hacer pues toda una dinámica, yo según, como de búsqueda de quién era esa persona adecuada. Y le llevé perfiles, tuvimos varias reuniones para ver qué es lo que estaba buscando global para esa posición. Y un día llegó a su oficina, Juanjo, y me dice, Karen, ¿ya tiene a la persona? Dije, sí, creo que ya tengo un par de candidatos. Me dijo, a ver, platíqueme. Y ya le platiqué, me dijo, no, es que ninguno de ellos cumple con la persona que yo ya tengo en mente. Y no la trajo usted. Dije, no, pues ¿quién es? Es que esa Innovation Ambassador, que yo he visto los talentos que se requieren, eres tú, o es usted. ¡Wow! Fue, Juanjo, súper bonito. En ningún momento lo viste venir. Nunca, nunca, nunca. Y ahí te das cuenta cómo el rol de líder es súper importante para identificar esos talentos que muchas veces uno mismo no los ha identificado, ¿no? Entonces, ese fue un momento bien bonito. Él fue cuando me dijo, eres una persona que hace que las cosas sucedan.
tienes una visión distinta, retas las cosas, no te da miedo ir en contra de lo que muchas veces dice el sistema. Y sí, es cierto, yo empecé en recursos humanos y empecé así, a veces me alucinaban porque retaba las cosas, iba en contra un poco de lo que ya estaba establecido, sí me llevé varios, ¿no? Como manotazos de, es que siempre lo hemos hecho así. Y eso era lo que yo retaba mucho, Claro. Juanjo, siempre lo hemos hecho así. Pues en innovación y en transformación digital Ujú. es eso constante en el Correcto. día a día. O sea que definitivamente de ahí salía el origen del porqué. Entiendo que tuviste que tener grandes aprendizajes cuando eras project manager, Sí. que hoy en día usas como en el rol que hoy tienes. Sí. Cuéntame algunos de ellos. Pues mira, creo que también como Bayer, al ser una compañía alemana, viene de un sistema más tradicional, ¿no? Entonces, también uno de los aprendizajes es cómo capturas el valor de lo que ya existe, de lo que ya se construyó, pero también puedes poner en balance el crear nuevas cosas, el tener nuevas cosas. Entonces, por un lado, el tema cultural, Ok. creo que es importantísimo saberte adaptar, Juanjo. Tener este mindset de poder ser flexible, adaptarte, incorporar cosas que veas que te hacen sentido, ese es uno. El orden me parece que también es muy importante, ¿no? Esas son unas de las cosas que me llevé de este líder que te comento. Súper ordenado y la disciplina va junto con pegado, como digo, ¿no? La disciplina es básica en todo lo que quieras hacer. Ya. Entonces, eso es otro de los grandes aprendizajes y actuar con agilidad, porque hoy no es el más grande el que se come el más chiquito, ¿no? Es el más ágil. Sí. Entonces, eso también creo que fue parte de esos aprendizajes que Ya. me llevé como project manager. Pues decirlo a hacerlo, No hay sé un si- trecho enorme, y más en una industria como la farmacéutica. Ujú. Pero bueno, de ahí tiraremos del hilo un poquito más adelante. Hablamos antes de empezar la entrevista, la audiencia pues, se va a enterar ahora, Ujú. de que la innovación realmente se está convirtiendo en una palabra muy fancy, Sí, ¿no? Que Sí. está en boca de todos, pero que realmente falta mucha profundidad y mucho propósito Ujú. detrás. Ujú. Para ti, ¿qué es hacer innovación con propósito? mira, el propósito es tener impacto en otros. Era lo que te decía, es lo que te motiva, es lo que te mueve. Primero, creo importantísimo, Juanjo, antes de llegar a la innovación con propósito, es que tú conozcas tu propósito. Este self-awareness de quién eres, cuáles son tus talentos y cómo puedes impactar a los otros. Para mí ese también es otro regalo que me ha dado Bayer. En Bayer tuve la oportunidad de hacer un estudio donde te identifican cuáles son tus talentos, ¿no? Entonces ahí salieron cuáles eran mis 5 predominantes talentos, que se llama Gallup, el estudio. Y cuando tú eres capaz de decir, para esto soy buena, para esto nací, esto me gusta, ¿no? Por Sí. ejemplo, el mío es competitivo, es logrador, es significancia. Significancia quiere decir que te mueves por propósito. Y me hace todo el sentido. Cuando se alinea mi propósito personal, que es transformar para servir, Ujú. con el tema del propósito de la compañía, que es salud para todos, nadie Ujú. con hambre, o sea, hace clic perfecto. Ujú. Entonces era lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Ujú. Es cuando tu trabajo se vuelve, pues no una pesadez, sino se vuelve una oportunidad de poder Ya. transformar y tocar vidas. Eso creo que es muy importante. Cuando tienes claro eso en la parte personal, Ya. es cuando puedes hacer esa parte de transformación en la parte profesional, Sí, ¿no? en la parte más corporativa. Correcto. Qué bueno. Ujú. ¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa muy personal. Ujú. No tenía pensado el contarlo, pero con lo que me está reluciendo. Hace 2 años hice un coaching ejecutivo con una persona que admiro muchísimo. Para mí es uno de los mejores storytellers que este país ha dado. Ujú. Se llama Armando Serra, de aquí le mando un fuerte abrazo. Y el coaching está muy basado en algo que inventó Simon Sinek, Mm. del Golden Cycle, Correcto. ¿no? Que nace del por qué, ¿no? Y luego van por capas, ¿no? Ujú. Y me di cuenta ahora que me estás contando todo esto de cómo en esas sesiones de coaching conectaban pasiones que yo tenía desde niño Ujú. a la Correcto. primaria, que lo había vivido en lo que aquí se llama prepa, Ujú. en España se llama instituto,
y la universidad. Y entonces, ¿cómo uníamos puntos? Y todos los puntos tenían un sentido del por qué, ¿no? Y dije, no quiero hacer en mi vida algo que no esté fundamentado en eso. Y era una etapa donde pues recién había vendido mi compañía, la que me trajo a México, que era una compañía Martech, Hitchbook. Y este diseño, ¿qué quería en mi vida? Y era como un espacio de qué quiero en los próximos 20 o 25 años en mi vida. Recién cumplía los 40. Y tras muchas sesiones identificamos que había dos cosas que me llenaban, que me generaban mucha excitación al mismo tiempo y que me hacían salirme de la zona de confort bajo una pasión que conectaba desde era pequeño hasta los 40. Sí. Que era cómo soy capaz de ayudar a las personas y a las empresas a través de la innovación. Porque siempre lo había hecho en todas esas etapas, ¿vale? De ahí que surgió la creación de este podcast, Way to the Top, que te decía también en la entrevista que empecé a grabarlo en casa. Sí. Luego tuve el privilegio de grabarlo en BBV en la torre, en la planta de Innovation. ¿Qué es piso 37? 33. Okay. Y estuve grabándolo allí durante un año. Y luego terminamos aquí por azar del destino, ¿no? Y al mismo tiempo, pues que pude crear el primer hub de innovación de marketing para la región con una persona. Entonces dije, mira, es que estoy disfrutando profesionalmente, pero gracias a que encontré realmente mi pasión personal. Correcto. Que hace match con lo que estás contando, entonces me emociona aún más. Correcto. ¿Y sabes a qué le llamo eso, Juanjo? Congruencia. Tener congruencia en la vida, en lo que haces, en lo que dices y en lo que ejecutas. Eso para mí es clave en todo. Y ahorita recordaba con lo que me dices del propósito. Hay un líder en innovación que se llama Francisco Palau, no sé si lo has escuchado. Sí. Bueno, pues él tiene un libro justamente que habla de propósito, del Massive Transformative Purpose. Él tiene una metodología muy buena de cómo puedes crear organizaciones exponenciales. Y uno de los ejes centrales es que sepas identificar cuál es ese Massive Transformative Purpose, desde la organización también. Pero él hace una búsqueda muy relevante en que primero lo encuentres en ti. Ya que lo encuentras en ti, puedes transformar alrededor en la sociedad. Oye, me lo tienes que pasar, luego me pasas el link para comprarlo. Sí. Esos dos libros son muy buenos. El de Organizaciones Exponenciales, Transformación Exponencial y Massive Transformative Purpose. Me encanta. Mil gracias, o sea, por el tip. O sea, van a ser los libros para leer en vacaciones. Exacto. Oye, hablamos al principio de que una empresa tan grande, con una estructura, pues, muy ordenada como es Bayer o como cualquier otra farmacéutica, pues muchas veces hablar de innovación es fácil, pero luego llevarla a hechos reales, pues es donde se hace complejo. ¿Cómo lo has conseguido tú? Esa es una pregunta bien relevante en la innovación. Creo que muchas veces, muchas compañías pensamos que la innovación solamente es producto. Cuando yo llegaba a los negocios, nosotros tenemos 3 negocios, que es farma, consumo y agricultura, y agro, crop science. Me decían, Karen, pero es que en el producto no hay mucho que podamos hacer, porque muchas veces no es desde México, viene de otros lugares, pero es que la innovación no solamente es en el producto. La innovación es en el servicio, en nuestros procesos, en modelos de negocio. Y creo que ahí es cuando se te abre un abanico inmenso. A mí, en lo particular, Juanjo, lo que más me gusta es innovación en servicios. ¿Cómo puedes impactar a tu cliente? Customer centricity. Para mí, eso es oro molido. Que sepas identificar las necesidades de tu cliente. Y basado en eso, que puedas generar un diferenciador en temas de servicio. Porque creo que eso es hasta natural, Juanjo. O sea, tú y yo cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a un restaurante, cuando estamos en algún lugar que te gusta disfrutar, ¿cómo quieres que te traten? Pues de la mejor manera posible, que casi te adivinen el pensamiento, ¿no? Entonces, eso hace un customer experience diferenciado y eso hace que las personas tengamos una elección por una marca. Eso es la diferencia. Pues sabes que es uno de los pilares que más importancia y relevancia ha tenido en los 2 últimos años en las áreas de marketing. Como decía, customer centric o estrategia de omnicanalidad, ¿no? Para poner en el centro de todo al usuario, independientemente de la plataforma o el canal
con el que tenga interacción con la empresa. Correcto. ¿No? Sea Sí, sí, online, sea offline, sea una plataforma o sea otra. El reto está realmente en interesarte auténticamente Ya. en tu cliente. Mira, ayer fui a cenar, tuve una cena muy linda de cumpleaños, y pequeños detalles. ¿Fue tu cumpleaños? No, no es mío, Ah, de pero otra sí persona. de una persona que quiero mucho. Ya me iba a levantar para darte un abrazo. No, pero justo organicé la cena y pequeños detalles, Juanjo, Ya. o sea, una tarjetita, feliz cumpleaños, dicen que el diablo está en los detalles. Ya. Y yo creo fervientemente eso. Eso hace la diferencia, Juanjo, Ya. completamente. Pequeños detalles que vea tu cliente, que estás ahí, que lo conoces, que quieres resolver sus necesidades. Por eso creo que es auténtico. Ya. Eso debe, o sea, debe de demostrarse al tú tener esas entrevistas, interesarte por cuál es esa necesidad. Sí. Ese es un diferenciador en la innovación. ¿Sabes que hace mucho tiempo nadie me había escrito algo a mano diciéndome algo? Bueno, regular o malo, pero a mano. Como ha empleado su tiempo Correcto. para pararse, escribirlo, sacar lo que quería y compartirlo. Y esos detalles, como bien estás Sí, diciendo, sí, sí. son los que mueven realmente la sociedad. Mira, yo te tengo una cifra que a mí me impactó cuando la leía. El 83% de los consumidores Sí. están dispuestos a pagar más por una experiencia memorable y que los haga distintos. O sea, ahí también entra un concepto que creemos que el tema del precio, Ya. a veces, es que es muy caro, entonces como es caro no nos van a... No, no es cierto, no es el tema del costo, es el tema de la experiencia y lo que los hace sentir. Ya. O sea, 83% de los consumidores que quieran Sí, sí, pagar sí. más por algo memorable. Que de acuerdo estoy con ello. Que de acuerdo estoy con ello. Oye, me encantaría abrir otro nuevo melón en la entrevista. ¿Qué dirías tú que son los retos más importantes en la industria de la salud en México o en Latinoamérica que creas que se puedan resolver con innovación en procesos, en metodologías, en productos, en lo que sea? Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Tener un acompañamiento al paciente en todas las necesidades que tiene. De lo que hacia lo estamos mismo, sí. platicando justamente. Sí, sí. Porque cuando hay algún padecimiento, lo que quieres es información, Juanjo. Y muchas veces la información que está en redes no es la más fidedigna ni la más importante, ¿no? Entonces, si nosotros como industria podemos darle ese acompañamiento, esa información, no solamente al paciente, a la familia, porque muchas veces pues necesitan también, te voy a dar ejemplos, temas de nutrición, temas de ejercicio, temas psicológicos, seguridad ahorita emocional también. Todo eso, ¿dónde se lo pones, Juanjo? Eso es súper importante. Es importante el medicamento, es importante el tratamiento, pero también es importante acompañarlo dentro de ese journey. Ahí hay una gran diferencia. Ya, y ¿sabes qué? Que hoy en día tenemos acceso a tanta información que nos puede generar ruido, pero sobre todo miedo. Muchas veces, porque ya no sabes qué es lo real, una cosa u otra, no sabes qué es referencia. ¿no? Y escuchas tanto y dices, pero ¿a quién le hago caso? Pero será bueno esto, pero me pongo esto, pero hago este ejercicio, temas de nutrición. Entonces, hoy vemos la salud, Juanjo, de una manera holística. No solamente es el medicamento ni el tratamiento, sino es un todo. Entonces, creo que hay una gran oportunidad y ahí están los retos también. Qué interesante. Vamos a tirar de ese hilo un poquito más adelante. No me Me quiero encanta. adelantar. Me encanta. Oye, ¿qué le dirías a un colega de la industria que está liderando o quiere liderar la transformación en su compañía, pero que se topa constantemente con barreras, con jerarquías muy rígidas, con mucho miedo al cambio por parte de la dirección? Ahorita acabas de tocar un punto relevantísimo, la dirección, ¿no? O sea, el primer consejo para innovar, para una transformación digital, es tener on board a tu management team, a tus líderes. El que expliques el por qué, pero sobre todo el para qué de esta transformación. La parte también de demostrar estos pequeños avances o pequeños éxitos o pruebas de que para allá vamos, de que qué estamos haciendo, cómo lo podemos hacer bien. Una de las grandes enseñanzas que yo he tenido, Juanjo, en este cambio de mindset, de la manera de trabajar,
es hacerlo en pilotos, es hacerlo en pruebas pequeñas. Okay. Creo que anteriormente un sistema tradicional era, vamos por el proyecto grandote, vamos a hacer una implementación, vamos a hacer un cambio de A a B. Sí. Creo que eso es muy arriesgado y creo que hoy no podemos esperar mover todo un modelo porque eso lleva tiempo. Entonces hay que hacerlo de manera ágil, en baby steps, digo, ¿no? De manera en cortito, con pruebas, demostrando que hay resultados. Esa es otra manera también de convencer o de explicar a tu management team. Es muy importante la parte del liderazgo para realmente tener una transformación. Sí. Y realmente de esos pilotos tú puedes sacar conclusiones rápidas, lógicas, con menos inversión en tiempo, en recursos. Y si realmente los resultados son positivos, pues ya lo haces transversal, ¿no? Y mira, ese es otro de los aprendizajes del líder actual con el que yo estoy, que es José Antonio Tiburcio. Él habla mucho de hipótesis, ¿no? Okay. Vamos a validar hipótesis. Para cada uno de los prototipos que vayamos a hacer o de estos pequeños MVPs, ¿qué hipótesis son las que queremos confirmar? Y eso también te da foco. Eso te da foco para perseguir la validación de esa hipótesis y para demostrar a quien tengas que llevar los resultados que funcionó o que no funcionó. Pero ya hiciste un testing real, no solo desde la idea. Oye, ¿y ya tienes una metodología o alguna herramienta para hacer ese trabajo de testar hipótesis? Las herramientas que nosotros usamos, o más bien metodologías. Es Design Thinking, Lean Startup, Agile y Systematic Inventive Thinking, que es SIT, ¿no? Que es una parte muy creativa. Yo creo que esa es la fórmula mágica. O sea, la parte de Design Thinking es mucho del diseño pensado en el cliente, ¿no? La parte de Lean Startup es este intraemprendimiento, pensar como emprendedor. Y la parte de agilidad es como lo hacemos de manera rápida, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues sí tienes tu forma de trabajar para testar hipótesis. Sí. Oye, Karen, has liderado proyectos de innovación en 3 áreas bien diferentes dentro de Bayer. En Pharma, en Consumer Health y en Crop Science. Está increíble porque son cosas bien diferentes, una unidad de otra, pero me encantaría que la audiencia conociera algunos de los casos de éxito que te han marcado o que han marcado a la compañía. Mira, actualmente, y creo que Eli lo platicó aquí, hay 2 que tienen mi foco y mi atención para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Uno se llama Rock, que es justamente esta integración de 5 grandes compañías con un propósito bien poderoso, Juanjo. Es cómo podemos llevar a México a ser el hub de innovación de Latinoamérica. Ese es el corazón de Rock, realmente. Es cómo podemos repensar, ordenar, colaborar y construir. Entonces, aquí, ¿cuál es el reto? Pues cómo unimos a grandes compañías bajo esa misma estrella que tenemos que es transformar a México. No es sencillo, como te lo decía fuera de cámaras, porque desde el discurso se escucha padrísimo, ¿no? Hay que hacer esto y estos 5 grandes logos, pero para eso hay que trabajar, hay que tener disciplina, hay que ser hands-on, hay que crear valor, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos y la invitación es abierta, ¿no? Para cualquier organización que tenga este ADN de innovación, que se sume a este movimiento para poder crear sobre todo proyectos. Y de ahí nace otro proyecto que es el de mujeres en la agricultura, que es como das visibilidad a la mujer en el campo. O sea, si de por sí para la mujer representa un reto esa visibilidad en el día a día, en la parte corporativa, imagínate tú en el campo. Entonces ahí lo que queremos es llevar sus productos, en este caso estamos haciendo este primer piloto con café, llevar su café a la comercialización, cómo les ayudamos a que su café se muestre la calidad del café, porque eso sí, o sea, no es una trazabilidad o algo hay algo una así. Trazabilidad con blockchain que ahí nos está ayudando AWS con su partner que es Shell Digital. Con ellos creamos toda la trazabilidad para que tú puedas identificar qué agricultora fue la que sembró, desarrolló, cuidó, cuál fue el proceso, cómo fue esa parte gourmet del café y es lo que tú te estás tomando. Lo hace único. Lo hace único y lo hace diferenciado porque tú estás... En el mercado hoy hay muchas cosas que te dicen, viene desde aquí, ¿no? Viene de mujeres, viene de esta región, pero ¿quién te asegura eso?
Y la parte de blockchain es una tecnología que es, o sea, no hay manera en que puedas falsificar esa información, es incorruptible, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos asegurarnos y cómo damos ese valor, tanto al que le encanta el café, como el valor a la agricultura. Me encanta. Gracias por compartir ese proyecto. Ahora lo entiendo con mucho más detalle. ¿Cómo elegís dentro de ROC? ¿Cuál es el reto que queréis afrontar? Cada una de las organizaciones que se suma trae un proyecto. Aquí el tema es, yo ya acabo de compartir cuál es el objetivo de ROC, ¿no? Sí. Ahora, tú como compañía, ¿qué estás dispuesto a dar, a sumar, a agregar para que esto suceda? En el caso, por ejemplo, de 3M, también tenemos un proyecto increíble que es mentoring. Ellos tienen una iniciativa de líderes dentro de las organizaciones. Imagínate a nuestro director, Manuel Bravo, como mentor de un chico de universidad de la UP. Eso es un gran diferenciador, Juanjo. ¿Cómo podemos estar motivando a las nuevas generaciones en este mindset dentro de sus dudas de cómo se trabaja en un corporativo? Y la verdad, la sorpresa ha sido que los jóvenes de las universidades trabajamos con la UP, con la UNAM y ahorita te digo con la Anáhuac. Okay. Te das cuenta cómo las nuevas generaciones vienen a 1000, o sea, a 1000. El tema de inteligencia artificial, el tema de propósito, el tema de construir con valor para ellos también es muy importante. Escucharlo. Sí. Y la guía de un director general, de un director de marketing, de un director de operaciones, de un CFO, que puedan tener esa mentoría, ya que están saliendo de la universidad, de personalidades como ellos, me parece que es oro molido. A mí me hubiera encantado estar en la universidad y tener un mentor que sea la directora de 3M, que es Fernanda Guarro, pues me parece eso muy valioso. Entonces, esos son los proyectos de cómo con ROC estamos apoyando a nuevas generaciones a esa transformación que queremos en el país. Oye, me parece increíble, y hay un dicho que dicen que está demostrado con estudios también, que el que tenga mentores puede crecer exponencialmente mucho más que si lo hiciera solo, o sea, por sí solo. Y hay otro que serás o te convertirás en esa persona en función de las 4 o 5 personas que te rodean. Entonces, es algo que me planteo todos los días. ¿Con quién me relaciono más? ¿Con quién comparto más? ¿Con quién aprendo más? ¿Qué hago fuera de mi día a día para seguir como aportando, pero también aprendiendo? Y con todo esto que me estás contando, o sea, es algo que hay que ver el punto de cómo escalarlo también, ¿no? Porque claro, el tiempo de un director general pues es poco, es corto, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se es capaz de aprovechar ese tiempo para que más alumnos que están saliendo de esa prepa, de que empiezan una carrera laboral, pues tengan una guía como sólida, ¿no? ¿Cómo se escala eso? Bueno, yo lo veo en dos vías, Juanjo. Una, creo que cuando esta nueva generación o el estudiante conoce a uno de estos líderes, pues conoce también a la marca. Y eso se vuelve también una atracción de talento, ¿no? Porque creo que nosotros también traemos en nuestro liderazgo, en nuestra forma de guiar, pues lo que también hemos aprendido en Bayer, ¿no? Entonces creo que estás permeando la esencia de la organización en las nuevas nuevas generaciones. Entonces, ahorita que me decías, ¿cómo lo escalas? Pues, ¿qué es lo que queremos las organizaciones? Talento, ¿no? Entonces, creo que es una forma también, estas dinámicas de que conozcan a nuestras compañías, lo que estamos haciendo, conceptos como la innovación, la transformación. No solamente se habla en la mentoría de innovación, se hablan de muchas cosas más, ¿no? De dudas que puedan tener ellos. Pero yo creo que también es esa parte de talento. Y hay una frase de Séneca que me gusta mucho, que es más para los líderes, que nosotros lo que hacemos es cómo potenciamos lo que otros están llamados a hacer. Cómo sacamos lo más bonito de ellos. Y eso me encanta. Creo que cuando tú estás en un programa de mentoring es eso. Cómo potencializas lo que otros están llamados a hacer. Me encanta, porque es desarrollar a líderes que ya tienen todo ese potencial para poder conseguirlo. Es correcto.
Oye, estamos hablando mucho de innovación, de tecnologías, de metodologías dentro de la innovación, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Cuál es el rol de las personas en todos estos procesos de innovación para conseguir que haya un cambio real, una transformación real en un corporativo tan grande como Bayer? Sí, la cultura es bien importante, Juanjo. Bien dicen que la cultura se come a la estrategia en un desayuno, ¿no? Y eso es real, tienes que trabajar mucho en la cultura y aunque parezca muy abstracto, es de la única manera en que puedes ver resultados en el performance de los colaboradores. Bayer ha trabajado mucho en eso, en temas de cultura e innovación. Creo que tienes que desarrollar también un ambiente seguro para fallar, para probar, para explorar. Y te lo cuento porque ha sido un reto. Yo te decía al inicio que Bayer, empresa alemana, pues imagínate el tema de fallar, ¿no? Cuando todo era estructura, claro, bien planeado, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, desde que yo entré, que fueron hace 15 años, al día de hoy, un cambio abismal en la parte de cultura, porque hoy se permite explorar, se permite equivocarse. Yo no soy pro de la cultura del error, yo soy pro de la cultura del aprendizaje. Porque creo que tú fallas cuando no aprendiste del error. Eso sí realmente es un fracaso. Pero creo que aprendes cuando cuando te equivocas. Es la única manera en que podemos aprender. Y también creo que el error es la antesala del éxito. No hay manera en que puedas tener éxito si no te equivocaste. Y la historia ha demostrado que así es. Correcto. ¿Cómo has desarrollado dentro de Bayer esa posibilidad para que la gente se sienta libre y sin miedo para que puedan probar? O sea, ¿qué implementaste? Congruencia con los líderes. Es que imagínate que yo digo, puedes fallar y cuando te equivocas hay algún mal comentario o feedback o demás. Creo que te digo, o sea, para mí tema de cultura es mucho del tema del liderazgo y de congruencia en el liderazgo. No es que fallemos, o sea, que queramos equivocarnos todo el tiempo, pero hay que fallar rápido y al menor costo. Esa creo que es la clave. Cuando hagas tus MVPs, deben de ser en ciclos cortos y con el menor presupuesto posible. O sea, estás aprendiendo. Lo que quieres es aprender y volvemos al tema de las hipótesis. De la hipótesis. Lo que quieres son validar hipótesis. Hipótesis. ¿Cómo lo puedes hacer? Con el menor costo posible y en el menor tiempo. Sí, me encanta, me encanta. Me encanta porque me lo encuentro todos los días. Te decía también previo a arrancar la entrevista que tengo el privilegio de liderar un hub de innovación donde ayudamos a marcas, a empresas, principalmente de la República Mexicana, a superar sus retos a través de innovaciones, metodologías, procesos, tecnologías, herramientas, lo que sea, ¿no? Y por suerte esos directores o C-levels nos cuentan sus problemas, como yo le llamo a calzón quitado. Porque muchas veces dicen, oye, el NDA te lo firmo después, pero te tengo que contar porque me tienes que ayudar en esto, ¿no? Y es la única manera, de verdad, de conseguirlo. Sí, también nosotros ahorita que te escucho, Juanjo, estamos implementando un nuevo modelo operativo. Que se llama DSO, que es Dynamic Share Ownership. Y lo que te dice esta filosofía, porque viene de una filosofía que es Humanocracy, hay un libro muy bueno que es, todo está basado en el humano, en la persona, ahorita que me preguntabas, ¿no? Hablando tanto del colaborador como del empleado, del cliente. Entonces son esas dos vías, el colaborador y el cliente. Ahí está nuestro foco y empezamos a trabajar en células autogestionables, células pequeñas, en ciclos de 90 días, ha transformado completamente la parte operativa que tenía Bayer. Pero a lo que voy es que esto también te estimula a estar pensando todo el tiempo en mi liderazgo, porque el líder no solamente es el que está hasta arriba de la posición jerárquica, líder somos todos nosotros. ¿Cómo estoy yo guiando para hacer que esos proyectos sucedan? ¿Cómo estoy yo colaborando con los otros miembros de la célula? ¿Cómo estoy yo también muchas veces pasando la estafeta? Porque no todo el tiempo puede ser el líder la misma persona. Dependiendo, es un liderazgo ocasional, ¿no?
Entonces creo que también esa parte de estar moviéndonos, estos son tendencias. Lo que yo te estoy hablando de Dynamic Share Ownership es una tendencia que así trabajan las startups. Así trabajan hoy las organizaciones que están teniendo grandes logros, ¿no? Esto para Bayer, que es una empresa grandísima, representa un reto, pero creo que somos nosotros, los colaboradores, los que hacemos que esto funcione. Vamos por muy buen camino, pero muchos aprendizajes, ¿no? Muchos aprendizajes. Oye, tienes diferentes proyectos de innovación. Me decías al principio que es importantísimo tener el board director, el board management de la compañía. Correcto. Dentro del barco. Pero ¿qué pasa cuando ya esos proyectos los estás bajando? ¿Pones algún champion para liderar ese proyecto cuando se trata de recursos humanos o cuando se trata de marketing o cuando se trata de, no sé, ¿cómo implicas al resto de la corporación? Sí, y justo va también con estas células que te platico. Son células de equipos multidisciplinarios. Ok. Porque en un proyecto, bien lo comentas, necesitas al de legal, al de recursos humanos, al de regulatorio, al comercial, al de marketing. Entonces, si todos estamos trabajando desde el inicio en el proyecto, pues somos todos los responsables de llevarlo a un happy finish, ¿no? Sí. O sea, de que realmente se implemente. ¿Qué pasaba antes, Juanjo? Que empiezas tu área comercial o área de marketing, tu proyecto, y de repente ya cuando vas muy adelantado dices, ¿qué crees? Necesitamos al de legal, necesitamos al de finanzas, pero lo subes cuando ya el proyecto está súper avanzado, cuando no tenían idea, entonces tienes que subirlos desde un inicio. ¿Y sabes qué es la magia de eso, Juanjo? Que te enamoras del proyecto desde el inicio. Porque eres fundador del proyecto, porque eres parte del proyecto. Entonces creo que esa también es una gran diferencia cuando quieres hacer que un proyecto de innovación se haga, suceda. Definitivamente, yo me encuentro en mi día a día que eso es una de las grandes fricciones que hay. Así es. Porque lo lidera un área, lo empuja, pero luego ese área depende, por ejemplo, en mi caso depende mucho de tecnología. O sea, de TI o IT, como se le quiera llamar. Porque detiene absolutamente todo, porque le llega como un 80% de avance casi para hacer un lanzamiento, hacer una implementación, etcétera, y siempre tecnologías como, y te puedo decir que el 70-80% de los proyectos durante los primeros meses se atoraron por eso. A partir de ahí lo que hicimos fue, oye, ya sabemos que esto ocurre, tenemos que sumar a la persona de tecnología que está enfocada dentro de su rol a ver este tipo de temas, para que esté desde el inicio valorando esto, para que cuando lo tengamos llegue al mercado, o sea, el go-to-market sea lo más rápido posible. Es correcto. Entonces, es correcto, y eso tiene mucho que ver con esta nueva forma en que estamos operando, que busca que tengamos células con muchos enfoques, ¿no? Y que podamos implementar estos cambios, no cuando ya el proyecto está súper avanzado. Y creo que ese es el dolor, Juanjo, de muchas corporaciones, el trabajo en silos. El tener proyectos únicos de ciertas áreas y que no se comuniquen. Y eso es parte de la innovación. Hay que colaborar. Si no colaboras, no hay innovación. Sí, pero, o sea, eso tiene que bajar de dirección y tiene que permear en toda la compañía. Es correcto. Porque si no, siempre te vas a encontrar con un muro en algún momento del proceso. Sí, pero también hablo de ese liderazgo individual, ¿no? O sea, si yo estoy siendo parte de esa célula de trabajo, pues ¿cómo me comunico con el otro? ¿Cómo invito al de contabilidad, al de finanzas, al de legal? ¿Cómo le platico? Yo creo que siempre hay maneras de hacer, Juanjo, cuando hay intención y voluntad, que las cosas sucedan. No necesitas tampoco que venga tu jefe, ¿no? Como en esos sistemas antiguos, es el jefe el único que puede decir o hacer. No, eso no lo creo, creo en eso. Vamos a cambiar, vamos a abrir un nuevo melón. ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Y vamos a entrar a un campo que
yo valoro mucho y que cada vez más intento sacarlo a las entrevistas, porque la audiencia luego pregunta mucho sobre eso. Y vosotras sois muy inspiradoras. Entonces, ¿cómo ves tú, qué enfoque tienes tú sobre que las mujeres durante muchos años han tenido que luchar por demostrar su liderazgo? Que no solo los hechos que demostraban o los resultados que conseguían eran suficientes muchas veces. ¿Cuál es tu enfoque sobre eso? Ese es un tema que me apasiona muchísimo, porque creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho en nosotras, en nuestra narrativa interna. ¿No? Por ahí hay un concepto muy famoso, ¿no? El síndrome del impostor. Sí. Y creo que a muchas nos sucede, a mí me pasó también, yo te lo compartí al trabajar con el CEO de la organización hace más o menos unos 9 años, en donde todo el board eran hombres. Y yo participaba con él dentro de estas reuniones y la verdad es que hubo muchas veces en que mi narrativa interna no me estaba ayudando a poder alzar la voz, ¿no? Entonces creo que una mujer empoderada es la mujer que tiene voz y que hace escuchar su voz. Más allá de quién es la que habla más fuerte o el que habla más fuerte, no se trata de quién habla más fuerte en una habitación o en una sala de juntas. Es quién tiene el coraje de escuchar y de actuar con intención. Eso para mí es el verdadero liderazgo. Y hablando de un liderazgo femenino, ¿no? No necesitamos masculinizarnos. Eso es una bandera con la que yo voy mucho, porque de repente pensamos que necesitamos alzar la voz, necesitamos perder nuestra esencia. Y yo creo que no. Hay una CEO que yo admiro mucho, que fue la ex CEO de PepsiCo, que es Indra Nooyi, perdón. Y ella lo que habla mucho es de este performance con propósito, ¿no? Pero también ella, lo que me encantaba, Juanjo, es que hablaba de este liderazgo desde tu esencia femenina, desde tu esencia de crear, de expandir, de escuchar, de tener empatía. Eso me parece a mí poderosísimo, no perder tu esencia. Y por lo menos a mí me ha funcionado. No fue sencillo porque tienes que buscar cuál es tu esencia, cómo puedes ser auténtica también desde tu liderazgo. Tienes que encontrarte también. Pero para mí me ha funcionado. Para mí me ha funcionado liderar desde mi feminidad, ¿no? No desde la masculinidad. Me encanta. Porque nos hace diferentes. Yo creo que no es una lucha en contra del otro, sino es buscar ocupar espacios, buscar crear espacios. Porque también creo mucho en el liderazgo masculino, o sea, creo que nos complementamos increíble. Yo he tenido, todos mis líderes, los que me han enseñado, son hombres, todos, y a los que yo quiero y admiro de verdad. Entonces creo que no es una lucha, es una búsqueda de crear esos espacios y en esos espacios tener voz, ¿no? Mil gracias por la apertura para compartirlo, porque muchas veces no es fácil. Sí, no ¿Tú crees que muchas veces eso trata de creencias limitantes que tenemos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, tienen que ver con cultura, tienen que ver con tu educación, tienen que ver con muchas cosas, pero estamos aquí para romper moldes también. Y a mí eso me encanta. Creo en el poder de la reinvención también mucho, Juanjo. O sea, no es que estamos destinados a lo que por genes traemos, ¿no? Es que mi papá o mi mamá era así o yo era... No, es que puedes tú reinventarte las veces que quieras y ser esa persona que tú anhelas o que tú sueñas, pero hay un trabajo interno. Hay que atreverse a romper paradigmas, hay que atreverse, te digo, a levantar la voz, que tampoco es sencillo. Hay que atreverse a hacer cosas, hay que trabajar, hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero eso se necesita disciplina. Gracias. Estoy con 2 pies dentro del mismo barco de lo que acabas de decir. Sí. Karen, eres coaching ontológica. ¿Qué significa eso? Y cuéntame qué enfoque tiene. Mira, el coaching ontológico me gusta mucho porque es desde el cuestionar al otro. Yo no te voy a dar las respuestas, Juanjo. Yo voy a hacer que tú veas tus propias respuestas a partir de hacer preguntas poderosas.
Porque creo que también hoy el liderazgo no es el que tiene las mejores respuestas, sino el que sabe hacer las mejores preguntas. Eso es el liderazgo ontológico también, o ese es coaching ontológico, ¿no? Un líder, y me encanta eso, porque tiene 4 arquetipos relevantes. O sea, un líder es el visionario, es el arquitecto, es el coach también, y es este líder activador. Hay un liderazgo que tiene que ser situacional. Pensando, ¿no? Circunstancias en que tienes que ser el visionario, el que ve ese propósito, el que ve lo que podemos hacer. Pero hay ocasiones en que tienes que ser el coach, en el que tienes que estar con el equipo, mostrarle qué talentos tiene, cómo pueden hacerlo, escuchar, dar una guía. Entonces creo que eso es muy importante, saber que no es un único liderazgo, son liderazgos situacionales y cómo eres capaz de moverte entre uno y otro. Oye, ¿y cómo? Tiene todo el sentido, pero ¿cómo ha influido a ti este coaching ontológico a la hora de pues liderar, como lo haces ahora en innovación, o como tomas decisiones o incluso comunicas con el resto de áreas? En el coaching ontológico algo relevantísimo es saber escuchar. Bien dicen que por eso tenemos 2 oídos y una boca. Para que pongas más atención. El doble al menos, ¿no? Exacto, el doble de atención a lo que te están diciendo y después puedas generar un impacto a través de tu voz, ¿no? Pero va mucho en escuchar, más que en hablar. Formular estas preguntas que te digo, pero también llevar al otro a conocer su ser. Es desde el autoconocimiento y muchas veces no nos damos el tiempo, Juanjo. Creo que yo diría que la menor de las veces nos dedicamos a autodescubrirnos. ¿Qué sí, qué no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Porque aparte como humanos estamos muy sesgados a irnos por mis áreas de oportunidad, ¿no? Incluso era una de las cosas que yo peleaba mucho en la escuela de mi hijo. Mi hijo ya tiene 21 años, pero cuando era chiquito me llamaba mucho la atención que íbamos al colegio y es que sus áreas de oportunidad es que no hace bien. Y digo, a ver, hay que fijarnos en lo que sí haces bien. ¿Cómo potencializamos sus talentos, lo que sí hace bien? Dime cuáles son sus 5 talentos. Y muchas veces no lo sabían. Entonces creo que ese es el shift que debemos hacer en temas de mindset. ¿Cómo me enfoco en lo que hago muy bien? Y sí, no quiere decir que no trabajemos en nuestras áreas de oportunidad. Claro que hay que trabajarlas. Pero cómo soy muy consciente de mi ser en lo que sé hacer muy bien. De hecho, el sistema educativo, la transformación del sistema educativo viene a partir de ese pilar. Sí, correcto. De qué realmente haces bien, te apasiona... y no tanto de esa área de oportunidad. Yo creo que eso va a cambiar realmente la sociedad tal y como hoy la... Debe de, y incluso a nosotros como profesionistas, Juanjo, o sea, igual si yo le pregunto a alguien, ¿tú sabes cuáles son tus 5 talentos? Difícilmente te los contesta. Entonces ese es parte del autodescubrimiento, y el coaching ontológico va de eso, de conocer el ser. Un acompañamiento siempre es bueno, pero yo también creo mucho, y más hoy, Juanjo, cuando tienes canales de YouTube, diferentes redes, o sea, hoy el que quiere aprender, puede hacer. El que quiere autodesarrollarse, lo puede hacer. Magníficos libros, escritores, podcast, todo. Entonces yo creo que nace de ti, de querer estar desarrollándote constantemente, de aprender constantemente, y te lo decía también fuera del aire, yo les hago mucho esta pregunta de ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Porque debes de estar generando nuevas rutas neuronales. En la medida que queremos, se llama neuroplasticidad, eso está demostrado, que podemos generar nuevas rutas neuronales, el tema de las conexiones neuronales, a medida que estamos haciendo cosas distintas y diferentes. ¿Cómo te sientes cómodo dentro de la incomodidad? También ese es otro concepto que hoy ha tomado mucha fuerza, porque es la realidad. Estamos viviendo en mundos muy ambiguos, con mucha incertidumbre. Entonces creo que es otro de los skills, ¿no? Hablando de estos power skills que deben de tener hoy los profesionistas, colaboradores, uno de ellos es ese. Tiene que ser ese. Es la manera de evolucionar. O sea, en la zona de incomodidad o fuera de la zona de confort es realmente cuando hay un crecimiento. Es correcto. O sea, es ahí. ¿Cómo puedes salirte de esa zona de confort? Y cómo
O sea, cómo todo el tiempo podemos salir y entrar, porque no todo el tiempo puedes sentir esta presión. Sí. Que también creo que el cortisol nos ha jugado mucho en contra, ¿no? Ya. El estrés. Y Ya. no puedes ser creativo cuando estás en esos niveles tan Sí, altos de 100%. cortisol. 100%. ¿Sabes que hay una cosa que yo sumo a lo que acabamos de hablar? Ujú, Que es el interés compuesto, ujú, pero aplicado en la vida, no solo en la parte económica. ujú. El cómo pequeños aprendizajes o pequeñas mejoras que si las vas viendo día con día apenas ves una diferencia. Ujú. Pero cuando pasa un mes o pasan 6 meses dices, wow. Te cuento, me descargué una app. Ujú. Voy a decir la marca porque si esto puede ayudar a más personas, Sí, se llama Duolingo. Ah, sí, sí, sí. Entonces estoy aprendiendo un nuevo idioma Correcto. con 10 minutos de mi tiempo Correcto. cada día, ¿no? Correcto. Y me di cuenta que, claro, la primera semana decía, bueno, es que apenas avanzo, ¿no? Ujú. Pero cuando terminé los 2 primeros meses dije, ya puedo tener una conversación en este idioma. Sí, O sea, esa ahí como ves la transformación. el interés compuesto Correcto. y que dentro de esa incomodidad que la hagas como algo normal, ¿no? Pero bueno, estamos llegando al final de la entrevista, Karen. No sin antes, siempre me gusta preguntaros Ujú. una frase que os identifica, que os representa, que guía vuestro camino. ¿Cuál es la tuya? Pues el mío más bien es mi propósito, Ok, transformar con servicio. Eso yo creo que es lo que me Ok. define. Yo creo que lo que me guía todos los días, Juanjo, es como mi razón de ser y de ser ejemplo también, Juanjo. Yo te dije ahorita que tengo un hijo de 21 años sí, y él es mi mayor inspiración para que esto suceda, ¿no? Para que esta mujer se pare, levante, haga escuchar su voz, transforme, impacte vidas. Yo creo que uno es mi hijo y dos, creo que otras mujeres que puedan reflejarse también en mí, en que las cosas se pueden hacer cuando hay pasión por lo que quieres lograr, ¿no? Entonces yo creo Me encanta. que esa parte a mí me define muchísimo. me encanta. ¿Cómo se llama tu hijo? Emiliano. Emiliano, te mandamos un abrazo muy fuerte de aquí, para que veas cómo te quiere de verdad tu mamá. Sí, lo adoro. Karen, muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura, por tantos tips. Para mí son pequeñas masterclass Sí. que seguro a la audiencia le va a aportar muchísimo valor. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Bueno, en LinkedIn, Karen García, ahí está. Yo creo que es la red en donde mayormente pueden ver lo que hago, qué estamos transformando, cómo estamos construyendo. Y esta sí es una invitación, Juanjo. Voy a aprovechar porque ya hablé de rock y a mí me encantaría que las personas que estén interesadas en cómo podemos llevar a nuestro país a hacer este hub de innovación desde su conocimiento, desde su esfuerzo, de verdad nos busquen. No solamente soy yo, pues somos 5, pero en este caso me busquen, porque me encantaría de verdad que este movimiento sea una realidad y que próximamente después venga contigo y te diga, mira, ya somos tantos y ya estamos haciendo esto. Perfecto, me encanta. Pues ya saben, si les gusta la innovación y quieren hacer una aportación real sobre el país, pues aquí tienen el tip de Karen. Sigan a Rock y sigan a esta iniciativa. Por supuesto, cuenta conmigo para ella también. A mí me emociona. Estamos Bienvenido. muy alineados con ese propósito. Bienvenido. Entonces, pues muchas gracias de verdad por estar aquí y por aportar tanto valor a la audiencia que nos sigue. Gracias a ti, Juanjo. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo en Way to the Top. Como sabéis, esta y muchas otras entrevistas de gran valor con líderes, con personas visionarias que tienen el ímpetu, la valentía y las ganas de crear esa transformación en la empresa, en la sociedad, en vidas humanas, pues que las puedas seguir en nuestro canal de YouTube, Spotify y otras plataformas como Way to the Top o como @JuanjoArteroOficial. Si no te quieres perder ninguna tendencia, noticia, acceso a tecnologías, nuevas metodologías de innovación, de marketing, este tipo de entrevistas, ya sabes que te invito a que me sigas en la newsletter que envío cada 3-4 días, todas las semanas. Es juanjoartero.superstack.com. De hecho, esta semana hablamos de por qué México podría ser el hub de innovación de Latinoamérica. Muchísimas gracias de verdad por estar un día más ahí.